Hermanos y hermanas en Cristo, ¿alguna vez os habéis parado a pensar por qué tantos de nosotros que confesamos a Jesús como Señor, vivimos una vida espiritual tan limitada, tan sin el fuego y el poder que promete la palabra de Dios, como si ignoráramos algo precioso que el Espíritu Santo mismo ha preparado para cada uno de nosotros, tal como Pablo advierte en 1 Corintios 12, versículo 1, diciendo que no quiero que seáis ignorantes de los dones espirituales, hermanos, porque esta ignorancia ha dejado tantos corazones vacíos de manifestación divina, tantos hogares sin la unción que construye y protege, y tantas iglesias sin el movimiento que transforma vidas. Y sé que muchos de vosotros lo sentís en lo más profundo de vuestro alma, esta sed de más de Dios, pero no saber cómo acceder a lo que Él ya te ha reservado desde el día en que te convertiste. Queridos míos, después de décadas caminando con el Señor, aconsejando almas afligidas y viendo milagros cuando la palabra se vive, veo esto todo el tiempo: gente buena, fiel en asistir a los servicios, pero viviendo sin experimentar todo el poder del Espíritu. Y me parte el corazón, porque Dios no nos ha llamado a una fe tibia, salvo por una vida abundante en la que cada uno reciba lo que necesita para brillar en el cuerpo de Cristo. Si esto resuena en tu corazón ahora mismo, escribe en los comentarios: simplemente creo en el poder de Dios. Decláralo como un acto de fe, porque cuando confesamos ante testigos, el enemigo tiembla y el Espíritu confirma. Y rezo para que esta afirmación sea el primer paso para que recibas lo que Dios tiene preparado. Hoy, hermanos míos, quiero hablaros directamente de algo que quizá nadie os ha dicho tan claramente en todos estos años de caminar cristiano, una verdad bíblica que puede encender vuestra vida espiritual de formas que nunca imaginasteis, liberándoos de una existencia mediocre para el movimiento sobrenatural que Pablo describe en estas cartas a los Corintios, donde revela que los dones del Espíritu no son un privilegio de unos pocos ungidos, sino una herencia para todo buscador del Hijo de Dios. Imagina conmigo, despertando por la mañana con una palabra de sabiduría que resuelve un conflicto familiar que lleva años luchando, o rezando por una persona enferma y viendo la sanación ante tus ojos, o discerniendo una trampa espiritual antes de que te golpee. Todo porque has aprendido a usar lo que el Espíritu ya ha depositado en ti. Y eso es exactamente lo que vamos a desplegar juntos en este viaje, a través de la palabra, paso a paso, con la autoridad de las Escrituras que nunca falla. Al final de este mensaje, saldrás de aquí equipado, no con palabras vacías mías, sino con revelaciones directas de la Biblia que te permitirán manifestar el poder de Dios en tu hogar, en el trabajo, en la iglesia, transformando no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Porque cuando un miembro del cuerpo usa sus dones, toda la iglesia está edificada. Y te prometo que lo que recibirás aquí es luz para disipar la oscuridad de la duda y la debilidad espiritual que te ha robado bendiciones. Queridos míos, ¿cuántas veces os habéis sentido impotentes ante problemas que parecían mayores que vuestra fe, como si Dios estuviera lejos o callado? Pero la verdad es que ya os ha dado las herramientas espirituales para ganar. Y en esta predicación abriremos juntos las Escrituras para que podáis verlas con vuestros propios ojos, entendiendo cómo operan estos dones y por qué la mayoría aún no los utiliza. Y lo mejor de todo, recemos al final para activar esto en tu vida ahora mismo. Quédate conmigo hasta el final, porque esa palabra no es una teoría lejana, sino práctica que puede cambiar tu mañana, trayendo paz donde hay confusión, salud donde hay enfermedad y unidad donde hay división, todo anclado en la promesa infalible de Dios. Y para que este mensaje llegue a corazones más sedientos como el vuestro,
Si sentís que Dios está hablando ahora, dadle like a este video como muestra de gratitud al Señor. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de esas revelaciones que vienen directamente de la palabra. Y activa la campana para que cada vez que traiga una verdad como esta, serás notificado primero. Porque entonces te conviertes en un instrumento en manos de Dios para difundir esta luz, ayudando a tus hermanos a salir de la ignorancia espiritual que Pablo tanto luchó. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que, si se aceptan con fe, pueden transformar vuestra vida espiritual de forma profunda y duradera. Palabras que no son invención humana, sino que surgen directamente del corazón de las Escrituras, especialmente de las cartas de Pablo a los Corintios, donde él derrama sabiduría sobre los dones del Espíritu para edificar el cuerpo de Cristo. Y a lo largo de este camino veremos cómo estos dones no son opcionales ni para los supercreyentes, pero esencial para que cada uno de nosotros viva el propósito con el que Dios soñaba. Mientras caminamos juntos por estas verdades eternas, descubrirás no solo cuáles son estos dones, sino cómo activarlos en la práctica diaria, superando objeciones que tú mismo puedas tener, como que no soy usado por Dios, o esto es para pastores y apóstoles, porque sé que muchos lo piensan después de años sentados en los bancos sin ver manifestación. Pero Pablo responde bien en 1 Corintios 12:7, diciendo que la manifestación del Espíritu se da a cada uno por lo que es útil, es decir, para ti, hermano mío, para ti, hermana mía, sin importar la posición o el momento de la conversión, y desmantelemos esta mentira del enemigo que te hace pensar que los dones son solo para la élite espiritual. Emprendimos este viaje en 20 pasos claros a través de la palabra, empezando por la base de la diversidad de dones y llegando a la oración final que sella todo en tu espíritu, cada parte construyendo sobre la anterior como los ladrillos de una casa firme, para que al final no solo lo entiendas, sino que lo vivas, viendo puertas abrirse y el poder de Dios fluir a través de ti como nunca antes. Y os aseguro, queridos, que lo que llega a vuestros oídos hoy puede ser la clave para romper cadenas que os han atado durante años, porque la Biblia no miente. Y cuando Pablo escribe no ignorar los dones, advierte sobre el peligro de una fe estéril, sin frutos sobrenaturales, y eso es lo que remediaremos juntos aquí. Escribe tu amén en los comentarios como una declaración de fe a Dios. Confirma que crees que Él tiene dones para ti y observa cómo el Espíritu lo confirma en tu corazón a medida que avanzamos. Ahora sumergámonos de lleno en la primera gran verdad que Pablo nos da en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 a 6, donde dice: hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero es el mismo Dios quien obra en todos. Y hermanos míos, qué pasaje tan tremendo para que entendamos desde el principio que no hablamos de fría uniformidad, sino de una maravillosa sinfonía donde cada instrumento toca su nota única bajo la dirección del mismo divino Maestro. Porque imagina un cuerpo humano donde todos los órganos quisieran ser ojos o todas las extremidades quisieran ser manos. ¡Qué caos sería!, ¿no? El ojo necesita el pie para caminar hacia lo que ve, el pie necesita la mano para equilibrarse, y por eso Dios ha planeado su cuerpo, la Iglesia, con esta perfecta diversidad de dones para que nadie esté ocioso, nadie se sienta inútil, pero todos contribuyan al crecimiento común. He visto a lo largo de los años, en el consejo y la oración, cómo tantos hermanos se frustran al comparar sus dones con los de otros, pensando que la profecía o las sanaciones son lo mejor y que su don de servicio o enseñanza es menor,
Pero Pablo ya corrige esto mostrando que el Espíritu es el mismo en todos. La fuente es una, lo que varía es la forma en que Él se manifiesta para satisfacer las necesidades del cuerpo, y esto nos trae una profunda reflexión hoy, queridos míos, porque en medio de tanta división en las iglesias modernas, donde algunos desprecian los dones carismáticos y otros los exageran sin orden, la unidad surge precisamente de reconocer que detrás de cada manifestación está el mismo Espíritu Santo, uniendo como la verdadera familia de Dios. Y si permitimos que esta verdad penetre en nuestros corazones, dejemos de competir y empecemos a celebrar, viendo al hermano que reza por la enfermedad como complemento a lo que enseña la palabra, que da una palabra de sabiduría como apoyo a quien sirve en las necesidades prácticas. Para aplicar esto en la vida real, comienza reconociendo al Espíritu como la fuente exclusiva. Ora diariamente, Padre, manifiesta en mí todo lo que sea útil para tu cuerpo y observa cómo Él te usa de forma única, quizá discerniendo espíritus en una conversación tensa en el trabajo o repartiendo gracia en tiempos de crisis familiar. Y así honras la diversidad sin envidia, fortaleciendo la unidad que Jesús oró por nosotros en Juan 17. Pero decidme, hermanos míos, ¿por qué tantos cristianos fieles aún no buscan estos dones con verdadero hambre, viviendo como si fuera suficiente asistir a los servicios sin esperar poder? ¿El miedo o la tradición los paralizan, o hay algo más profundo que Pablo revela por delante? Sigamos descubriéndolo juntos, porque el viaje acaba de comenzar, y hay tanto tesoro en la palabra esperándote, y a medida que avancemos, si esta verdad os ha tocado, escribid en los comentarios que Dios me proteja. Declara que esto cubre vuestra vida y vuestra casa, porque la palabra dice en el Salmo 91 que quien quiera habite en el lugar secreto del Altísimo está bajo su protección, y vuestro comentario será como un muro de fe a vuestro alrededor. Pablo no escatima palabras al tratar este asunto ya en el versículo 1 de 1 Corintios 12, repitiendo: no quiero que seáis ignorantes de los dones espirituales. Hermanos, y habla así porque vio de cerca el peligro de esta ignorancia entre los corintios. Una iglesia llena de talento espiritual, pero inmadura, que usa dones para exhibición en lugar de edificación, luchando por la superioridad como los niños luchando por juguetes. Y el resultado fue confusión, escándalo para los forasteros y debilitamiento del testimonio de Cristo. Y mis queridos, hoy no es diferente. Cuando tantos de nosotros hemos crecido escuchando que los dones han cesado o solo existen durante los primeros siglos, o que la salvación es suficiente para el cielo sin necesidad de poder aquí en la tierra. Pero Pablo nos clama que no lo ignoremos, porque vivir sin conocimiento espiritual es como navegar en alta mar sin brújula, sujeto a toda tormenta sin una dirección segura. Reflexiona conmigo sobre el profundo peligro de esto, porque la ignorancia no es neutral, abre puertas para que el enemigo actúe sin resistencia, deja al creyente vulnerable a enseñanzas falsas, a dudas que erosionan la fe, y a una vida infructuosa donde la sal de la tierra pierde su sabor, como advirtió Jesús en Mateo 5. Y he aconsejado a muchos a lo largo de los años que llegaron espiritualmente exhaustos porque no sabían cómo usar lo que Dios hizo. Lo hicieron viviendo en derrotas repetidas cuando podían caminar en victoria constante. La aplicación práctica es sencilla, pero transformadora. Estudia la palabra a diario, hambriento de entender los dones. Lee 1 Corintios 12 a 14 cada semana. Medita versículo por versículo pidiendo al Espíritu que te ilumine, y verás puertas abrirse, porque la Biblia no es un libro muerto, sino una lámpara para nuestros pies, como dice el Salmo 119, guiándonos de la ignorancia hacia la plenitud. Recuerda a los corintios en la historia bíblica, llenos del Espíritu pero abusando de los dones, hablando en lenguas sin interpretación, profetizando sin orden,
hasta que Pablo tuvo que corregir con reglas claras para que todo se hiciera decentemente y en orden, como en 14:40. Y lo que aprendieron es que los dones sin madurez se convierten en un obstáculo, pero si se usan correctamente, edifican todo el cuerpo. Y no querrás repetir ese error, ¿verdad? Así que busca el conocimiento ahora, antes de que la ignorancia te cueste caro. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de estos dones que Pablo enfatiza tanto? ¿Por qué Dios no solo los da a los más santos o experimentados, sino a todos nosotros? ¿Para qué exactamente? Profundizaremos en esto en la próxima revelación, porque el corazón del asunto está justo en la palabra. Hermanos míos, si esta advertencia de Pablo ya os ha despertado, suscríbete al canal ahora para recibir más de estas verdades que os liberan, que me gustaría confirmar vuestra fe activa, y quedaos conmigo, porque lo mejor está por venir. Ahora llegamos al corazón palpitante de este pasaje en 1 Corintios 12:7, donde Pablo declara que la manifestación del Espíritu se da a cada uno por lo que es útil. Y qué promesa tan gloriosa, queridos. Porque aquí no hay exclusión. No la hay si sois pastores o misioneros, sino a cada uno. Vosotros que me escucháis ahora, ya seas un joven converso o un creyente de décadas, Dios tiene una manifestación específica de su Espíritu que fluye a través de ti, útil para edificar no solo tu vida, sino toda la iglesia que te rodea. Sé que muchos luchan con el egoísmo espiritual, pensando que los dones son para beneficio personal, para mostrarse superiores, y que esto bloquea las bendiciones como una nube bloquea el sol, porque el texto deja claro que el enfoque está en lo útil, lo rentable para los demás, y cuando trabajamos así, Dios multiplica lo que da, pero el egoísmo seca la fuente como un río sin lluvia. Reflexiona sobre cuántas veces has visto a alguien mantener su talento por miedo a las críticas o a querer el foco equivocado. Y el resultado es un cuerpo débil, una iglesia débil donde nadie crece. Pero imagina lo contrario, tú rezando por manifestación y viendo la sabiduría venir a aconsejar a un hijo perdido, o la fe sobrenatural para afrontar una crisis financiera, todo por la gloria de Dios y el bien común. La aplicación es orar específicamente al Padre, manifestar en mí lo que hoy es útil para tu reino, hacerlo cada mañana con expectativa y observar cómo se abren puertas donde había un muro, porque el Espíritu no se reprime ante quienes buscan con puro corazón. Piensa en la metáfora de la luz oculta bajo la cama, como enseña Jesús en Lucas 8, inútil allí, pero colocada sobre el candelabro, ilumina toda la casa, así como los dones, ocultos por la duda o la pereza que se pudren, pero que transforman entornos enteros en paz y poder divino. ¿Qué dones específicos reparte Dios para hacer esto real en la práctica? Desde la sabiduría para la vida cotidiana hasta milagros para lo imposible. Pablo los enumera a continuación y analizaremos cada uno con atención, porque la revelación sigue creciendo y no quieres perderte ningún detalle de esta gracia. Permaneced atentos, hermanos míos, porque Dios quiere revelaros algo especial en este vídeo. Permanece hasta el final. Esta palabra es para vosotros, y el Espíritu la confirmará dentro de vosotros mientras avanzamos. Ahora, queridos hermanos y hermanas, abramos los ojos de la fe a esta lista inicial que Pablo nos da en 1 Corintios 12, versículos 8 a 10, donde describe dones como la palabra de sabiduría, la palabra del conocimiento, la fe extraordinaria, los dones de la sanación, la obra de milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, las variedades de lenguas e interpretación de lenguas, una enumeración que no es exhaustiva, pero que enciende en el corazón la certeza de que el Espíritu tiene herramientas específicas para cada batalla que enfrentamos en la vida diaria. Y yo, después de ver a tantos corazones iluminarse con estas verdades a lo largo de los años,
reflexiono sobre el miedo que paraliza a tantos de nosotros. Este miedo a cometer errores, de no ser dignos o de ser criticados si intentamos ejercer lo que Dios deposita. Pero la palabra nos libera de ello, invitándonos a dar el primer paso en un grupo, en la iglesia local, donde uno confirma al otro, como cuando oramos juntos por una persona enferma y vemos manifestarse la sanación, o cuando una palabra de ánimo fluye a través de alguien sencillo y cambia el curso de toda una familia. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas. Dejas tu presencia en los comentarios, me hace tan feliz, porque saber que el Espíritu une corazones lejanos llena mi corazón de gratitud hacia el Padre. Hacer ejercicio en grupo, hermanos míos, es la clave práctica. Empieza compartiendo en una pequeña celda lo que sientes que el Espíritu susurra, pidiendo confirmación a los hermanos maduros, y verás cómo el miedo se disuelve, dando paso a una valentía santa que glorifica a Jesús, porque estos dones no son para el espectáculo personal, sino para que el cuerpo se fortalezca. Y ahí reside la belleza de lo que Pablo revelará a continuación. Pero el Espíritu decide como Él quiere, como está escrito en el versículo 11. Y si resistes esa soberanía amorosa, viviendo una fe tibia que rechaza lo que Dios tan generosamente ofrece. Respiremos un poco ahora, queridos, y dejemos que esta verdad se asiente en nuestros corazones, porque en 1 Corintios 12:11, Pablo lo consolida diciendo que todas estas cosas actúan en el mismo espíritu, impartiendo a cada uno como Él quiere. Una afirmación que refuerza la soberanía divina de una manera tan reconfortante, mostrando que no somos nosotros quienes elegimos el don, sino a aquel que nos prepara perfectamente para el plan que tiene. Y en esta reflexión veo tantos años de ministerio donde he aprendido que la sumisión es la puerta a lo sobrenatural, entregando nuestra voluntad a la suya, como la arcilla en manos del alfarero que Isaías describe, moldeada no por su propia fuerza, sino por la amorosa paciencia del artista divino, lo que transforma el informe en un vehículo de honor. La aplicación viene suave, hermanos míos. Cultivad esta sumisión orando diariamente: Señor, úsame como queráis, liberando expectativas egoístas y haciendo espacio para que el Espíritu actúe libremente, y notarás una paz profunda, frutos reales en la vida de quienes nos rodean, porque cuando nos sometimos, los dones fluyen no hacia nuestra gloria, sino hacia la de Dios, construyendo el reino de forma invisible pero poderosa. Dado que los dones se conectan con el cuerpo de Cristo de forma tan inseparable, es este el puente natural hacia lo que Pablo desarrolla a continuación, preparándonos para entender la unidad viva que nos llama. Verás, en 1 Corintios 12:13. Pablo compara: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también respecto a Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Palabras que me conmueven profundamente cada vez que leo, porque hablan de una unidad orgánica, donde la envidia de los dones ajenos divide lo que Dios ha unido, creando heridas que debilitan a toda la iglesia. Y reflexiono sobre cómo el orgullo nos lleva a esto, deseando lo visible del otro mientras despreciamos nuestro humilde papel. Valorar a los demás en la práctica es celebrar el don del hermano, decir: gracias, Señor, por esto en ti, orar por ellos y servir a su lado, porque la historia de las extremidades más pequeñas, aquellas que el mundo ignora pero que el cuerpo no puede prescindir, nos enseña que el ojo necesita el pie para caminar, la mano de la oreja para orientarse, y así, en la iglesia, el servicio tranquilo de una viuda orante sostiene al valiente predicador, enseñándonos a no dividir por comparación, sino a crecer en armonía por el amor de Cristo.
¿Qué ocurre sin esta armonía, queridos, cuando la envidia devora los lazos que el Espíritu ha tejido con tanto cuidado? Al final te espera un momento especial de oración. No dejes este video porque Dios ha preparado algo para ti. Quédate conmigo porque lo mejor sigue llegando a través de la palabra. Profundizando esta interdependencia, Pablo continúa en 1 Corintios 12, 14, 20, insistiendo en que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dice, porque yo no soy una mano, no soy del cuerpo, no es por tanto menos parte del cuerpo. Y esta verdad me hace reflexionar sobre el orgullo espiritual que veo tanto. Cuando alguien piensa que su don es inferior y deja de servir, o superior y desprecia a los demás, rompiendo el tejido vivo del cuerpo que Jesús ama tanto. Porque cada miembro tiene valor eterno ante los ojos de Dios. Y la aplicación del servicio humilde comienza reconociendo que nuestro lugar, por pequeño que parezca, es esencial en el plan divino. Imaginad una orquesta, hermanos míos, donde el director, que es el espíritu, hace brillar el violín junto con el contrabajo grave, cada instrumento en su propio tono, contribuyendo a la sinfonía completa, sin la cual la música pierde gracia. Y así somos nosotros, llamados a interpretar nuestro papel con humildad, regocijándonos en el conjunto que glorifica al compositor celestial. Porque el orgullo silencia notas preciosas y empobrece los elogios colectivos, y los dones ministeriales que Pablo revela en Efesios, esta expansión que conecta todo aún más ampliamente, ¿cómo exploramos ahora con el corazón abierto? Oraré por cada nombre aquí. Si necesitáis oración, dejad vuestra petición en los comentarios y vuestro amén de fe, porque el Señor escucha y actúa a través de la Iglesia unida. En Efesios 4, 7, 8, Pablo nos lleva a una nueva altura diciendo, pero la gracia fue dada a cada uno de nosotros según la medida del don de Cristo. Por eso dice, ascendiendo en lo alto, llevó cautivo a los hombres y dio dones a los hombres. Y esta reflexión sobre la gracia medida por Cristo me llena de asombro, porque tras su ascensión Jesús no guardó nada, repartiendo dones como un rey generoso que libera prisioneros. Y la historia de esta ascensión, descrita con tanta contundencia, muestra al Señor resucitando con las llaves de la victoria, dispersando a apóstoles, profetas y maestros para equipar a su pueblo, una distribución que sigue activa para nosotros hoy. Identificar el llamado en la práctica es orar y observar dónde el fuego arde más en tu corazón, donde aparecen frutos a pesar de las debilidades, sirviendo allí con fidelidad, porque muchos ignoran estos dones permanentes por duda o distracción del mundo, viviendo por debajo de lo que Cristo conquistó en la cruz. ¿Por qué tantos ignoran estos dones duraderos que fluyen directamente de la gracia de Cristo? Esa pregunta que nos lleva al umbral de una verdad aún más profunda. En las puertas de esta reflexión, en Efesios 4:11, leemos sobre apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dones que Pablo enumera para preparar a los santos para la labor ministerial, y reflexiono sobre la inmadurez espiritual que vemos cuando no la usamos, iglesias débiles, creyentes aislados sin dirección profética ni enseñanza sólida, como un cuerpo atrofiado por falta de ejercicio, músculos espirituales marchitándose por el desuso, cuando la llamada es crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. Equipar a los santos en la práctica es invertir tiempo en discipular a otros, compartir lo que han recibido, formar una red viva donde cada uno se multiplica, porque sin ello nos convertimos en niños en el viento de las doctrinas. Pero con los dones activados, nos convertimos en guerreros maduros en el ejército del Señor. La revelación central que lo cambia todo llega ahora, hermanos míos. Preparad vuestro corazón para lo que la palabra revelará sobre codiciar los regalos con amor. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe, creo. Tu fe fortalece a los demás.
Y vamos juntos a este punto de inflexión a través de las Escrituras. Pablo nos exhorta en 1 Corintios 12:31 a codiciar los mejores dones. Pero en 13:1 revela que aunque hablo con lenguas de hombres y ángeles, si no tengo amor, soy como un bronce que suena o campanas tintinean. Una inversión total que me ha hecho reflexionar durante años sobre lo vacíos que son los dones sin amor. Ruido sin eco eterno, porque el amor es la base que da valor a todo, transformando lo sobrenatural en un servicio genuino que edifica a los demás. Priorizar la caridad en la práctica es llevar amor ante cualquier don, hablar con paciencia, soportar las debilidades de los demás, porque sin esto incluso la profecía se convierte en acusación y la sanación en mera exhibición. Pero con amor, cada manifestación se convierte en una semilla de reino en el corazón. Ahora el uso que ordena 1 Corintios 14, esa continuación natural que Pablo desarrolla para guiarnos con sabiduría. Siguiendo esta línea de amor que lo rige todo, en 1 Corintios 14. Pablo nos guía claramente diciendo, seguid el amor y buscad con celo los dones espirituales, pero especialmente el don de profetizar. Y esta implicación, tras toda nuestra reflexión previa, me hace ver cómo el amor no es solo la base, sino el camino para buscar dones con sabiduría, priorizando la profecía que edifica a toda la Iglesia, superior a lenguas que, sin interpretación, hablan solo a Dios, y reflexiono sobre cuánta confusión evitan cuando ponemos el bien común por encima de lo personal, como ocurrió en Corinto, donde el fervor llevó al desorden, voces superpuestas sin entender, división en lugar de unir, pero Pablo corrige con gracia. Mostrar que edificar es el objetivo y que la aplicación práctica es sencilla para nosotros hoy. Usa tus dones siempre orientados al crecimiento de los hermanos, compartiendo una palabra de ánimo que viene del Espíritu para fortalecer a los débiles, orando por sanación donde hay dolor, siempre con el corazón dirigido al amor que construye puentes eternos. Pronto se revelarán las reglas generales, queridos. Preparad vuestro corazón para lo que la palabra ordena con tanto cuidado. Como segunda implicación, Pablo insiste en 1 Corintios 14:12. Así tú también, ya que deseas dones espirituales, buscas poseer a los que edifican la iglesia. Y esto me lleva a reflexionar sobre el ego que tanto obstaculiza. Cuando usamos dones para presumir en lugar de servir, convirtiendo las bendiciones en obstáculos, y la aplicación de espíritus discernidores es vital, poniendo a prueba todo a la luz de la palabra para separar lo genuino de lo falso, como una trompeta que suena incierta en batalla, confundiendo a los soldados en vez de guiarlos hacia la victoria, porque sin orden reina el caos. Y el coste de no ordenar dones es alto, las iglesias debilitadas, vidas sin dirección espiritual. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, solo un simple gesto, deja tu gusto y suscríbete para que más almas encuentren este camino de edificación por el Espíritu. Esa prueba suprema aparece en Romanos 12:6-8, donde Pablo enumera dones como la profecía en la medida de la fe, el ministerio en el servicio, la enseñanza doctrinal, la exhortación en consolar, compartir con simplicidad, presidir con diligencia, mostrar misericordia con alegría, y reflexiono sobre cómo la negligencia conduce a debilidad general, miembros ociosos como en la parábola de los talentos donde el siervo enterró los suyos por miedo, perdiendo todo, mientras los fieles se multiplicaban, enseñándonos que usar según la fe es esencial, ejerciendo lo que hemos recibido sin vergüenza, porque el Señor multiplica fielmente lo poco dado. La promesa de recompensa brilla, hermanos míos. Estad atentos a lo que Pedro revele. Como recompensa fiel, 1 Pedro 4:10 nos exhorta: cada uno administre a los demás el don tal como lo ha recibido,
como buenos guardianes de la multitud de gracias de Dios. Y en esta reflexión sobre la administración veo vidas transformadas cuando glorificamos a Dios a través de los dones, sin guardarlo para nosotros, sino compartiéndolo como el buen y fiel siervo en la parábola que escuchó. Entrad en la alegría de vuestro Señor, multiplicando talentos como semillas que dan 100 veces en el fértil campo del reino, porque la administración fiel atrae más gracia, más unción para todo el cuerpo. Solicitud urgente ahora. Prepárense para los pasos que la palabra traza con precisión. En 1 Tesalonicenses 5, 19, 20. Pablo advierte: no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Y estos pasos prácticos me conmueven profundamente, reflexionando sobre cómo los dones apagadores por la duda o la tradición rígida apagan el fuego que Jesús encendió en la iglesia primitiva, como cuando los discípulos resistieron el vino nuevo de Pentecostés hasta que el Espíritu les impulsó, y la aplicación es demostrar todo para conservar lo que es bueno, poner a prueba profecías por la palabra, discernir lo genuino del engaño, servir con lo que pasa por el tamiz de las Escrituras para que el fuego arda puro y fuerte en nosotros. Se acerca el clímax de la urgencia, queridos. No os perdáis lo que viene del corazón del Padre. Esta máxima tensión se refleja en Apocalipsis 3, 15, 16, donde Jesús dice a la iglesia: conozco vuestras obras, en que no sois ni frías ni calientes. Ojalá hiciera frío o calor. Así que, porque eres tibio, ni caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte por la boca. Y reflexiono sobre cómo la tibieza extingue los dones, viviendo una fe sin pasión que rechaza el fuego del Espíritu por autoindulgencia, como una lámpara apagada bajo un fanega que no ilumina a nadie, perdiendo el propósito de brillar en la oscuridad del mundo. Y la solicitud es arrepentirse ahora, confesando: Señor, enciende tu fuego en mí de nuevo, volviendo al primer amor con ayuno y oración, para que los dones revivan como ríos en el desierto. Reza para activar lo que ignoramos, que está a la vuelta de la esquina. Prepara tu corazón para este momento sagrado de rendición total. Si esta palabra te toca el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la voz del Espíritu. Ahora, queridos hermanos y hermanas, arrodillémonos en el Espíritu, abriendo nuestros corazones a este sagrado momento de comunión con el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos enseña 1 Corintios 12. Sabéis que hay diversidades de operaciones, pero es el mismo Dios quien obra en todos. Invocando la Trinidad que nos ha unido en este viaje por la palabra, dando gracias primero, Señor, por estos maravillosos dones que has revelado a través de tu Escritura, como en Efesios 4, 7, donde dices que la gracia ha sido dada a cada uno de nosotros según la medida del don de Cristo. Oh Padre bondadoso, que no nos deja huérfanos, sino que generosamente nos prepara para la batalla de la fe, clama ahora por empoderamiento. Espíritu Santo, obra en cada uno que escuche como tú quieras, como en 1 Corintios 12, 11, llenándonos de poder para manifestar sabiduría, sanaciones, profecías que edifican la iglesia, para que ya no seamos ignorantes de lo que nos has dado. Y en ciertas peticiones alzamos nuestras voces, Señor, para la liberación espiritual, según Romanos 12, 6, donde profetizamos en la medida de la fe, por familias restauradas mediante el don del servicio y la enseñanza, en Romanos 12, 7, 8, por la provisión económica como la que se reparte con simplicidad, por la sanación emocional, en el consuelo de los desfavorecidos,
por la salud física en quienes presiden con diligencia, por la misericordia alegre sobre los que sufren. Salva a nuestros hijos, une a las parejas divididas, protege los hogares de toda opresión, unge a pastores y líderes con dones ministeriales de Efesios 4:11, para que equipen a los santos, y ahora la invitación a rendirse: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, como en Mateo 11. En 28:30, cambiad pesadas cargas por la gracia ligera de Cristo que nos fortalece en los dones. Descansad en el amor que nunca falla, y con autoridad ordenamos todo con decencia y orden, como en 1 Corintios 14:40. Declarando victorias en nombre de Jesús sobre toda resistencia a vuestros dones. Espíritu Santo, muévete soberanamente, y quien rece conmigo ahora escribe amén en los comentarios. Declara tu fe para que el cielo registre y otros se toquen. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este profundo viaje a través de la palabra de Dios sobre los dones del Espíritu que tantos aún no saben usar, pero que transforman vidas cuando se activan con fe y amor. Recapitulando cómo comenzamos con la advertencia de Pablo en 1 Corintios 12 de no ignorar, pasamos por la soberana diversidad del Espíritu que equipa a cada uno para lo útil, por la unidad del cuerpo donde nadie es prescindible, por los dones ministeriales de Efesios que maduran la iglesia, por el amor que valora todo en 1 Corintios 13, y por la orden en 14 que evita la confusión. Todo para que salgas de aquí ya no espiritualmente empobrecido, sino preparado como un cristiano pleno, dispuesto a profetizar esperanza en la familia. Discerne lo bueno en tu vida diaria, sirve con el don que Dios te ha dado, viviendo la plenitud que Jesús prometió a los suyos. Estoy tan feliz en mi corazón de saber que caminamos juntos en este mensaje. Eres una pieza fundamental aquí en esta familia espiritual. Y quiero invitarte con todo el cariño pastoral a dejar a tu gusto, si codicias estos dones, como exhorta Pablo, a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para más revelaciones como esta que vienen directamente de las Escrituras, activando la campana para que no se pierda nada, y en los comentarios comparte desde qué ciudad estás observando y qué te ha dicho hoy el Espíritu, o una petición de oración específica para que yo y los hermanos intercedamos, porque tu historia importa para Dios y nos une más en el amor de Cristo. Esto es solo parte del camino que recorremos juntos. En el próximo vídeo profundizaremos los dones para la guerra espiritual, cómo resistir al enemigo con profecía y discernimiento. No dejes que esta oportunidad se te escape. El siguiente paso de tu camino de fe está al alcance. Camina conmigo, porque el Señor tiene más. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino, ahora viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes, como he enseñado con fe y celo. No te detengas aquí porque Dios aún quiere revelarte mucho más. Recuerda siempre que Dios es más grande y que su presencia es nuestra fuerza. Confía en Él y Él hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga que su rostro brille sobre ti y te dé paz, como en Números 6, 24-26. Y te espero en el próximo video con el corazón abierto para más de la palabra.